Ser fructíferos, multiplíquense, henchid, subyugar y tomar dominio. Estoy buscando todavía un componente llave aquí. ¿Qué fue lo que empezamos la cumbre con estas palabras y terminamos la cumbre con estas palabras? El principio y el fin. El final es igual que el principio. El final es igual que el principio. Amén. ¿Ves? Y sí aprendieron algo. El final es el principio. A esa donde estamos llegando ahora. El apóstol Pablo a los Corintios les dijo, y vendrá el fin cuando serán subyugadas todas las cosas, todas sus cosas van a ser puestas bajo sus pies, donde Él va a tomar autoridad total y absoluta y dominio, y Dios será todo en todos. Ese es el fin, y así fue el principio. En el principio Dios era todo en todo. Al final, cuando todo haya sido subyugado y traído bajo autoridad, bajo los pies de Jesús, por así decirlo, no por así decirlo, sino como así será, como será, entonces ese es el fin, cuando Dios va a hacer todo en todo. Así que vamos a estar hablando acerca de esto, llegar al final, dar a luz el fruto de la unión de la relación de la esposa con el esposo, el fruto de la unión de el Adán masculino y Adán femenino y lo que dan a luz. Debe haber algo que sale de esta unión. Nosotros no hemos sido introducidos a esta unión de la esposa y el esposo para que podamos tener placer nosotros. No es la meta final. No es el propósito final de esta unión. Sí, sí es agradable sentirse bien y es bueno sentir la piel chinita y el deleite del amor y de la gloria. Sí, claro, es parte de la jornada, pero no es el propósito. El propósito de todo eso es para que podamos dar fruto, y ese fruto es la semejanza, el carácter, la naturaleza del Hijo de Dios en tu vida, para volvernos embarazados, por así decirlo, con el carácter de Jesucristo y darlo a luz de nuestro ser personal. Y me atrevo a decir que a todos nos falta esto todavía. Sabemos de ello, tenemos muchas teorías en nuestras mentes, hemos entendido muchas cosas, hemos pasado por muchas cosas, hemos recorrido para allá y para acá sobre los gigantes y los hititas y los hitas, y pasando por eso y vencido aquello y aquello. Hemos pasado por todo tipo de batallas a lo largo del camino. Pero entonces en este tiempo y en esta temporada Dios nos está trayendo a un día de David, un día en donde el Hijo de Dios toma su lugar en Sión, que toma la fortaleza, y aquí establece el reino de Dios en esa fortaleza. Y ahí es donde Dios quiere establecer en tu corazón y en mi corazón, es su reino. Y donde hay un reino, hay un rey. Y donde hay un rey, hay un trono. Y donde hay un trono, hay dominio. Gracias, Señor. Bendito el nombre de Jesús. La gente se ha vuelto debilucha y debilitada. Somos llevados tan fácilmente para allá y para acá con sentimientos, actitudes, palabras, ideas de la gente, doctrinas, filosofías, lo que sea que viene hacia nosotros, fácilmente somos apartados o llevados. Y eso es lo que pasó con la nación de Israel cuando, a través de todos estos 300 años, donde no tuvieron rey, no había reino. No había un latir del corazón de Dios en la nación. Había un Shiloh o un Silo, pero era un lugar débil. No era una locación central de la nación de Israel. No tenían una capital, no
tenían una ciudad central, por así decirlo, donde estuviera el rey, donde hubiera un dominio, un lugar donde la gente viniera y se reuniera para buscar la gloria y la presencia y el poder de Dios. No había tal lugar. Todos esos años, aunque en Silo estaba ahí y la gente buscaba hacia Silo y venían a Siloé, pero es muy claro y obvio en la palabra de Dios que no era una fortaleza, un fortín de la nación de Israel, hasta que llegó David y dijo, bueno, Dios me ha tomado de la majada, Dios me ha tomado de este pequeño lugar humilde aquí y me ha levantado para ser un rey entre su pueblo. Necesitamos un lugar donde haya un trono, donde haya dominio, un lugar donde haya poder y la gloria y la presencia de Dios. Y él supo exactamente dónde era ese lugar. Era un lugar llamado Sión. Y él fue a Sión, ocupada por los jebuseos, y se arrastró por esos canales bajo la tierra y les impactó en ese lugar y los mató y los sacó todos los paganos que estaban ahí y estableció el reino de Dios. Y este es un cuadro de nosotros en nuestra jornada, en donde estamos caminando ahora y en donde Dios nos ha llamado como pueblo. Y si usted no se siente llamado hacia donde nosotros vamos, entonces váyase a otro lugar. No me moleste en mi caminar. Realmente no me importa, y lo voy a decir ahora y lo voy a decir otra vez. No me importa si tengo 5 gentes. Prefiero tener 5 que estén conmigo que 50 que estén en contra de mí. Porque voy hacia algún lugar, sea donde me está llevando Dios. Quisiera que alguien alabara al Señor. Gloria a Dios. Sé a dónde voy. Sé lo que se necesita para que lleguemos allí. Todavía tenemos que aprender el precio que debe ser pagado para tomar Sión. Todavía tenemos que aprender el precio que se tiene que pagar por la venida de los hijos manifestados de Dios. No es gratis, no es barato, es costoso. Cualquier cosa que tenga que ver con el Hijo de Dios, cualquier cosa que tenga que ver con Él siendo proclamado en tu vida, con Él siendo mostrado en tu vida, manifestado en tu vida, te va a costar algo. Como le costó a Él todo lo que Él era, toda su gloria, y entregarla para volverse el Hijo, el Hijo manifestado de Dios en la carne entre los hombres. Gracias, Jesús. Así que bueno, nos dirigimos hacia algún lugar. Solo permanezca conmigo, espere pacientemente conmigo hacia dónde vamos en la palabra de Dios, porque estas son cosas pesadas. Es pesado para mí, es fresco, está vivo y está enterrado en mi alma, pero ¿sabe qué? Debo decirles que necesito mucha más participación y alabanza y adoración y echar atrás las tinieblas. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Ya se acaban de romper mis lentes, pero está bien, solo es esta parte. De todos modos, ya necesitaba unos nuevos. Espero que mi seguro lo cubra.
No, de Dios, porque estas son cosas que son importantes para mí. Para mí lo son. Son tesoros de mi corazón que Dios ha estado poniendo ahí por muchos meses. Algunos saben que han estado con nosotros desde hace tiempo que empecé a compartir sobre esto, sobre el tabernáculo de David y cómo allá de regreso y años atrás, muchos años atrás, Dios había hecho nacer esto en mi corazón y yo no lo entendía porque lo tenía encajonado en mi propia teología. Y sentía que algo no estaba bien, que estaba viendo algo mal, que algo no podía hacer, hasta que aprendí que necesitaba salir de mi caja de teología y permitir que se expandiera mi entendimiento de su palabra. Y hay tantas cosas que he estudiado y que se han atravesado en la palabra de Dios que las he tenido que ver desde una perspectiva diferente. Y al hacerlo es como si, esto es un juego de pelota totalmente diferente. Tienen que entender y nunca olvidar que la voluntad de Dios y la palabra de Dios operan y se mueven en 4 direcciones. El león, el buey, el águila y el hombre. Gracias, Señor. Y dependiendo de hacia dónde se mueve, puedes tomar un versículo y tomar ese versículo y respirar la unción del buey en ese versículo y verlo, y es revelado a ti a través de los ojos del buey. Y después puedes tomar el mismo versículo y te lo puede mostrar con los ojos del águila y vas a ver una perspectiva totalmente diferente de ese mismo versículo. Aleluya. Y no se van a contradecir, no. Va a ser una expansión, va a haber una complementación en tu entendimiento y en tu habilidad de comprender y ver la majestuosidad de Dios y su palabra que se ha propuesto y su propósito y su poder y su promesa para su pueblo. Gracias, Jesús. Bueno, estoy en Apocalipsis, capítulo 12, y leamos, y vamos a estar hablando de este capítulo un poco más adelante, porque hay muchas cosas aquí que siento que se han malentendido durante los años en cuanto a lo que yo creo, cuando menos. Pero vamos a tratar de volar por ellas, si Dios quiere. Verso 5, y ella parió un hijo varón, hijo de la memoria, Socar, el cual había de regir o atender como un pastor todas las naciones, los extranjeros, los paganos o los gentiles, todas las gentes, todos los sobrantes de las naciones que habían conquistado, a las que necesitaban atender, todas las gentes con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado para Dios y a su trono. Bueno, no voy a revisar todo eso, ya sabemos dónde hemos estado, pero vayamos a Apocalipsis capítulo 1. Mi pregunta hoy es, ¿cómo todo esto encaja con las 7 iglesias? Obviamente, estamos en una era de una iglesia, ¿verdad? Estamos en la era final de las iglesias, la última. No hay ninguna era de iglesia después de esta. Después de esta era de la iglesia vendrá el milenio. En los últimos 1000 años, el día 7, el día Sabbat, el día de descanso. Ahí es a donde se termina esta edad y esta dispensación. Y yo estoy dirigiéndome hacia allí. Así que, ¿dónde este hijo varón, esta manifestación de los hijos de Dios, dónde encaja a la luz de las 7 iglesias? Miramos
las 7 iglesias y podemos entender muchas cosas de la historia, o esta era de la iglesia, encaja aquí, y esto es lo que pasó acá, y la edad de Filadelfia es la edad de la esposa, y la Odisea es la final, y la tibieza y todo eso. Y podemos ver cómo cuadran todas estas y cuál va con cuál. Pero en cada era de las iglesias, cada una de la existencia de las 7 iglesias básicamente tienen que ver con 4 cosas. La número uno, las 7 iglesias representaban o fueron las 7 iglesias en Asia Menor, físicamente, literalmente. Fueron 7 iglesias en Asia Menor en los días de Juan. Cuando Juan estuvo en la isla de Patmos y tuvo la gran revelación del Señor, cuando estaba en el Espíritu, había literalmente 7 iglesias. Y si vemos el mapa y las ven, estaban como un semicírculo. Empezaba con Éfeso, y luego Esmirna, y Pérgamo, y Tiatira, y Sardis, y Filadelfia, y Laodicea. Y estaban en donde está ahora la Turquía moderna. Ahí estaban localizadas las 7 iglesias. Y Juan tuvo esta tremenda revelación de escribirle a estas 7 iglesias y hablarles a su carácter individual, su necesidad individual, y lo que Dios estaba pidiendo que cada iglesia venciera, y lo que Él les iba a dar a cada iglesia como recompensa por vencer lo que tenían que vencer. Así que esas eran las 7 iglesias literales. Y después, las 7 iglesias tienen que ver con las 7 dispensaciones de las iglesias, que empezó con la dispensación de la iglesia de Éfeso. Esa fue la iglesia apostólica. Ese es el libro de Hechos. Ese fue la iglesia del principio. Empezó con esa dispensación, y a través de las edades ha cambiado en estas dispensaciones diferentes de las iglesias, que empezó otra vez por Éfeso, y luego por Esmirna, hasta Pérgamo, hasta Tiatira, que fue la edad de la era más larga, de la que ya hablamos antes, la era de 1000 años, con la expansión del mapa en medio de todo ello. Y después está Sardis y Filadelfia, y finalmente en los 1000 y tantos que entramos a la edad de la iglesia de la Odisea, en la cual estamos ahora. ¿Sí? Bueno, ahora, eso está explicado aquí. Luego, las 7 iglesias tienen que ver con los 7 niveles de nuestro propio crecimiento personal, espiritual. Ya no se trata de las iglesias, sino se trata de ti, y acerca de vencer en cada paso de tu jornada. Todos tenemos cosas que vencer, pero si vas a crecer en la semejanza de Jesús y en la estatura de Jesús, y hay una esposa de Jesús, entonces vas a tener que pasar por las 7 fases de las iglesias y estados en tu propia vida espiritual. Vas a tener que guerrear con esto y con aquello, y vencer esto y vencer aquello. Amén. Bueno. Y luego, el número 4, estas edades de las iglesias nos hablan de los 7 tipos de iglesias, o espíritus de iglesia, o actitudes de iglesia, o ámbitos de iglesia que están con nosotros hasta hoy. La iglesia de Éfeso tenía las 7 iglesias, pero Éfeso era la cosa principal. Pero la iglesia de Éfeso también tenía una Laodicea. ¿Tiene sentido lo que digo? ¿Está claro? Todas ellas tienen a todas ellas. Cada era de la iglesia tuvo a las 7 dentro de esa misma era hasta ahora. Igual que en estos días, no todo es la Odisea. Tenemos las 7 otras fases. Tenemos la tibieza, la gente recién nacida, los que escuchan la doctrina de Balaam, los que siguen la doctrina de Jezabel. Y tenemos todas estas cosas. Estas son todas parte del mundo de la iglesia en el cual estamos. Bueno, esa es la introducción. ¿Lo dejé claro? Gracias, de nada. Oré para ser tan simple como sea posible y bajarlo aquí para que un niño lo pueda entender.
y por eso me estoy tomando tanto tiempo aquí. Bueno, vayamos a Apocalipsis capítulo 1. Bendito su santo nombre. Leamos el verso 11, que decía, dice Juan, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta diciendo, o que decía, yo soy el Alfa y Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso y a Esmirna y a Pérgamo y a Teatira y a Sardis y a Filadelfia y a Laodicea. Y me volví a ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio, estoy tan emocionado, toda la espalda se me erizó. Apenas si puedo permanecer de pie. Quiero brincar para allá, pero estoy tratando de detenerme aquí. Y en medio de los 7 candeleros, uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por los pechos con una cinta de oro. Y su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana blanca, como la nieve, y sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al latón fino, ardientes como en un horno, y su voz como ruido de muchas aguas. Y tenía a su diestra, en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y cuando yo le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y he sido muerto, y he aquí que vivo por siglos de siglos. Amén. Y tengo las llaves del infierno y de la muerte. Gracias, Señor. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto. Todos los líderes, todos los pastores, los líderes del rebaño. Las 7 estrellas son los ángeles, o las voces, o los mensajeros, los pastores, los líderes del rebaño. Son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Son las 7 iglesias. En su mano estaban los ángeles, las voces angelicales, los heraldos, las voces del pastoreo de las 7 iglesias en su mano, con un propósito en particular, y vamos a hablar de ello en otro tiempo. Es todo un estudio en sí mismo, pero él caminó entre los candeleros. El deseo de Dios siempre ha sido tener comunión con su pueblo. Él siempre ha querido caminar entre su pueblo. De hecho, esta es una promesa grandiosa que Él hizo. Dijo, haré un nuevo pacto con ellos, caminaré con ellos, hablaré con ellos, seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Dios siempre ha tenido sed y hambre y deseo de andar entre su creación. Y aquí en esta revelación, Juan vio las 7 menorás de oro. Ahora tengo un cuadro aquí, muéstrame ese cuadro. No, no es ese, el otro, por favor. Cada uno de estos, aquí está con las estrellas en su mano.
Su persona, su presencia camina entre los candeleros. Y aquí está, cada uno de estos candeleros representa una de las iglesias. Ahora, ¿qué es lo que nos dice eso? ¿Qué les dice este cuadro? Digamos, por ejemplo, que aquí está la cuarta iglesia. La cuarta iglesia es la iglesia de Tiatira. La cuarta iglesia es la iglesia de Tiatira, pero la iglesia de Tiatira también tiene 7 lámparas, lo que significa que tiene a las 7 iglesias. La iglesia de Éfeso es exactamente la misma. Lleva en sí un espíritu en particular, un propósito particular, una porción en particular de poder de vencer que Dios le quiere dar y con lo que quiere capacitarle, pero también tiene 7 lámparas. Cada una de estas iglesias tiene a las otras 7 iglesias. Ahora, la razón por la que estoy enfatizando esto es porque no van a llegar a donde yo voy si no tienen claro esto. Ya lo tienen. ¿Qué es lo que captaron? A ver, digan. Diferentes medidas de vida. Every church within all the churches. That's right. That's basically what I'm trying to say. Cada iglesia tiene en sí a las otras iglesias. Cada iglesia tiene todas las iglesias. Así que digamos, por ejemplo, que esta es la iglesia de la Odisea y en este candelero aquí tenemos un Éfeso y tenemos un Esmirna y un Pérgamo y un Sardis y un Filadelfia y tenemos un Tiatira. Todas están aquí representadas, pero estamos en la era o el día de la Odisea. Bueno, ¿ya está claro esto? Bueno, tiene que entender esto, si no, no puedo llegar a donde quiero llevarles y no lo van a poder entender. Alguien puede gritar al Señor. Bueno, regresemos al capítulo 12 otra vez en Apocalipsis. Es comunión verdadera aquí. Gracias, Jesús. Estamos en la Odisea. ¿Sabe lo que significa la palabra la Odisea? ¿No? Sí se miraban tibios, pero ¿qué significa la palabra la Odisea? Es muy divertido enseñarles algo. La palabra laodicea significa los derechos de la gente o del pueblo. Los derechos de la gente, del pueblo. Mire, ese espíritu no está nada más en la iglesia, está en el mundo. Todo mundo tiene derechos. Todos están peleando por sus derechos. Todo el mundo se está volviendo loco sobre sus derechos. Tengo el derecho de hacer, tengo el derecho de golpear a mi presidente. ¿No tienes un derecho de golpear a los que están en poder? ¿Quién nos creemos que somos? Gloria al Señor. Esta es como nuestra gente trata a aquellos que Dios ha puesto en posición y lugar, ya sea en el gobierno, en la escuela o un oficial de policía en la iglesia. Quien quiera que lleve autoridad, yo tengo el derecho, no tengo por qué escucharte. Este es el espíritu de la Odisea que ha infestado a la sociedad y a la iglesia, en donde dices, no me digas qué hacer. Yo tengo el derecho. Veamos qué tanto derecho tienes cuando te pares delante de Dios. ¿Qué derechos tenemos cuando vengamos a su presencia? ¿Quién es al que estamos aquí para servir de cualquier forma? Es para agradar al Señor. Y en todo lo que hacemos y decimos y somos,
en donde nuestra vida es un vaso de honra al Dios viviente. No tenemos derechos. Muéstreme una escritura en la palabra de Dios donde diga que tienes el derecho de algo. No tienes ningún derecho. Yo no tengo ningún derecho. Puedo decirles que estoy muy emocionado acerca de sus derechos. Todo el mundo dice, oh, no, no me quite mis derechos, no me quite mis derechos. Gloria a Dios. No estoy queriéndole pisar los dedos a nadie, pero ¿saben de qué estoy hablando? Este espíritu se ha infestado. Este es el significado de la palabra laodiquea, que significa los derechos de la gente. Oh, eso es poderoso. Y este es un espíritu con el que estamos guerreando y peleando. Lo tenemos que pelear en nuestras vidas personales, en nuestra iglesia personal, por así decirlo, en esta iglesia y en la sociedad, peleando por su derecho de ser Dios en una nación que fue establecida en principios de Dios. Dios ya no tiene derechos en las cortes, ya no tiene derechos en las escuelas ni en el gobierno. Y Dios ya no tiene derechos. Han sacado a Dios y han tenido éxito en hacerlo en la sociedad y están teniendo éxito en hacerlo en su propia casa. Bueno, yo le doy la bienvenida a Dios. Yo quiero que venga, quiero que se lleve mis derechos. Todo lo que quieras que sea, cumple tu propósito en mí, porque ahí es donde vivo. Aleluya. Y vivo por una razón y Él es la razón, no hay ninguna otra razón. Gloria a Dios por siempre. Bueno, les dije que fuéramos a Apocalipsis 12, verso 5, otra vez, una vez más. Y ella parió un hijo varón, un hijo manifestado a través de los dolores de parto, a través de la angustia. Vamos a pasar por un periodo de angustia. Va a haber un dolor de parto que se lleva a cabo. Algunos de ustedes ya empezaron a tener dolores de parto, ya empezaron a sentir la agonía en su espíritu. Yo lo he hecho, mi esposa, yo sé que la hermana Tere también, y sé que algunos también, empezando a sentir que algo está pujando. Alguien grite al Señor. Porque Dios nos está trayendo a un lugar, y créame, esto no se trata de esta iglesia, esto está ocurriendo en todo el mundo. Hay gente alrededor del mundo que está sintiendo esta angustia. Hay gente que Dios ha elegido. Les dije esto desde el principio de esta iglesia. Uno aquí, otro allá, dos de una ciudad y uno de una familia, y aquí y allá y más allá. Dios está poniendo este nacer en los corazones y las mentes y voluntades del pueblo de Dios. Y hay mucha gente que probablemente ni sepa qué es lo que está ocurriendo, pero aquí están, han caminado con esta proximidad, esta cercanía con el esposo, en una relación de amor, honrándolo de la mejor manera posible, sirviéndolo, caminando con él, orando a él, arrepintiéndose y tratando con sus problemas y su carne, bendito el nombre de Jesús. Y de repente llegan a este lugar en donde algo empieza a agarrarles y hay una pena y una angustia y una fuerza que dicen, no sé qué está pasando. Me siento como si lo hubiera perdido, no estoy seguro de dónde se fue todo, por qué me siento así, Y de sus vidas, Dios está empezando a hacer que salga a la luz la manifestación de esa unión en la que han estado caminando tan fielmente durante muchos años. Muchos aquí sentados, todos han sido fieles con Dios, han caminado de lo mejor que pueden, han caminado con sus dolores de parto, han caminado en el lugar bajo y han pasado por cosas que ni entienden, pero lo han hecho. Han caminado de manera ciega y le han dicho, Señor, es porque te amo, te quiero, te necesito. Voy a ir a donde me lleves.
Y entonces llegas a un punto en donde dices, tiene que haber algo más allá de esto. Tiene que haber más que esto. And you start to feel Y empiezas a sentir esta angustia and travail starts y to take a hold of your empiezan being. los dolores de parto a tomarte. Ahora, puedes abortar esa vida y mucha gente lo ha hecho. Los he visto My own brothers and sisters entre los hermanos, mis propios hermanos y hermanas, antes de tener la chance de dar a luz este hijo, before they even had the chance to antes leave de tener la chance ni siquiera de dejar Babilonia y regresar a las ruinas de Sión Babylon, the anguish of y pasar por la angustia de reconstruir y de dar a luz una ciudad que se pone sobre la colina como testimonio de la unión y tu relación con Dios. Antes de siquiera poder hacer eso, asesinan y abortan la vida que Dios mismo ha puesto en ellos. No deje que eso le ocurra a usted. Pelee por ello. Proteja la vida a cualquier costo. No deje que se aparte de usted. No la aborte. No la termine. Porque lo que Dios quiere sacar de usted es la manifestación de un hijo. Quisiera que alguien alabara a Dios. Aleluya, gracias Jesús. La cosa más triste que he visto en mi vida entera, y he visto muchas cosas tristes to 73 countries que han around the world. ocurrido en 73 países alrededor del mundo, pero no hay nada más triste que ver gente que Dios ha predestinado, gente que Dios ha acercado, gente que ha sido llamada y ordenada para ir a ese lugar que han decidido dejarlo y hacer escarnio de la misma cosa que Dios ha querido sacar de ellos. No he visto nada más trágico en toda mi vida. Pero eso es lo que está ocurriendo, solo en caso de que no lo sepan. And it's not just happening here. Y no está nada más ocurriendo aquí. Universal thing. Esto es una cosa universal. Please trust me. Lo que veas que está ocurriendo en un lugar, créame, está ocurriendo en algún otro lugar. Póngalo en un clavo esto. Dios tiene más gente. No sea como Elías que dice, oh, yo soy el único. Dios le dijo, no, tú no eres el único. Tengo otros 7,000 que tú ni siquiera sabes dónde está. No creas que eres el único. Dios ya salvó otros 7,000 que se sienten igual, que pasan por la misma cosa, que se están agarrando de la misma cosa, que tienen la misma angustia, la misma sed y deseo de caminar hacia adelante con Dios. Bueno, pues estoy dando aquí duro hoy, pero gloria a Dios. Blessed be his wonderful name. Bendito su santo y maravilloso nombre. We're about to go back. Estamos a punto de regresar y reclamar nuestra herencia. Back to Zion. De regreso a Sión, salir de Babilonia. Gracias, Jesús. Oh, no puedo llegar a eso, pero no es en donde estoy justo ahora. Oh, Jesús, ayúdame. Así que This man child, it was to rule dio a luz este hijo varón, el cual había de regir todas las naciones con vara de hierro. to his throne. This is Y su hijo fue arrebatado para Dios y a su trono. Esta es una experiencia espiritual. Como vimos que places. Pablo dijo que vio en los lugares celestiales. Este es un lugar, Gathering of es una reunión de gente en grupo. Yo nunca voy a dejar a mi esposo en mi relación de matrimonio. Nunca dejas eso. that belongs also Eso pertenece también a una reunión corporativa. Yo soy uno de una multitud de gente en esta compañía de la esposa, just like I am one igual que como soy uno gathering. en la reunión corporativa de la iglesia. Yo no soy la iglesia, I'm still in the church. todavía estoy en la iglesia. The body of Soy parte del cuerpo de Cristo. hello.
Hola. Yes, I am. Don't get the Sí lo soy. like, oh, we're not part of the church. No se haga cabezón. No, That's how this body yo no estoy en la functions. iglesia, yo estoy It's aparte. gotta Sí have lo a estás, toe, así it's es gotta como have a head. funciona un cuerpo. Tiene que tener un dedo, tiene que tener una cabeza. Alguien tiene que ser el dedo gordo y alguien tiene que ser la cabeza. Gracias, Señor. Así que tienes eso y de eso está esta relación de esposa y esposo. Yo amo esta relación It's brought me through y me ha traído a través de muchas pruebas. have what I have and know No what I tendría lo que know. tengo, ni sabría lo que sé, y no habría experimentado lo que experimenté sin esta unión de amor y relación con Jesús. Beautiful bride and bridegroom. El hermoso esposo, And go, beloved. And he calls you his beloved. en donde tú le dices, eres mi amado, y él te dice, eres mi amado. I am his and Y lo dice, mi amado es mío y yo soy suyo. Thank you, Jesus. You never leave that. Nunca dejas eso, You just go on to a new simplemente experience. entras en una nueva experiencia. Estoy hablando Experience. de una experiencia espiritual en tu vida, Manifested from algo manifestado de tu vida God the Father. hacia la gloria de Dios el Padre. Por eso Jesús dijo, By bringing forth fruit. glorifican a Dios dando fruto. Así es como lo glorificamos, a través del fruto del carácter y la naturaleza de Jesús. Bueno, ya vimos esto. Ahora Chapter 2. regresemos a Apocalipsis capítulo 2. Revelation. I'm in chapter Estoy 2. en Apocalipsis capítulo 2. Yeah, 2. Sí, 2. Going to the church of Thyatira. Voy a la iglesia de Tiatira. Brother, the Hermano, tenemos ahí el candelero. where does this all fit in? ¿Dónde encaja todo esto? The manifested sons of God ¿Dónde los hijos manifestados de Dios encajan en cuanto are concerned. Remember, a las 7 iglesias? Recuerde, church age, cada edad de iglesia tiene todas las iglesias. picture in your mind, Así que quiero que se lo figure en su mente que esta es la Odisea, ¿de acuerdo? this is the Laodicean, this is the last Esta es la iglesia, la era de la iglesia de los últimos días. Y esta era de la iglesia del último día de la Odisea. Aquí tenemos a Éfeso, a Esmirna y Pérgamo y Tiatira y Sardis y Filadelfia y por supuesto thing, which is Laodicea. la cosa principal que es la Odisea. Bueno, So, así que manifested sons fit in ¿dónde encajan los hijos manifestados en cuanto a la Odisea? Yes, sir. Let's read from verse 18. Leamos el versículo 18. Revelation chapter 2. Estoy en Apocalipsis capítulo 2, verso 18. Angel of the Y church escribe of al ángel Thyatira, de la iglesia en Tiatira, these things saith the- el Hijo de Dios, Say it again. el Hijo de Dios. No les escucho, el Hijo de Dios. Every church Cada iglesia had a different revelation tuvo una revelación diferente of Jesus. de Jesús. He presented himself Él se presentó a sí mismo como algo diferente to each church. a cada iglesia. He presented himself to Se Ephesus presentó as a he was the Éfeso one that como holds the el seven que stars. tiene las 7 estrellas, se presentó a Esmirna como el primero y el último, se presentó a Pérgamo como este es el que sostiene la espada de dos filos, se presentó a Sardis como el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, se presentó a Filadelfia como el que es santo y verdadero y que tiene la llave de David. Se presentó a la Odisea como el amén y el testigo fiel y verdadero, el principio y el fin. Pero se presentó a Tiatira como el Hijo de Dios. ¿Por qué haría algo así a esa iglesia? ¿Por qué no se presentó como el Hijo de Dios a Filadelfia o a la Odisea o a Éfeso en el mismo principio? Aquí viene simplemente como me estoy presentando a mí mismo, a esta iglesia de Tiatira, como el Hijo de Dios. Porque es esta iglesia y estoy a punto de mostrarles
los que son los hijos manifestados de Dios. Se presentó a ellos como el Hijo de Dios porque esa era la imagen que Él quería que portaran. Esa es la imagen que Él quería que tomaran en sí mismos, la imagen del Hijo de Dios. Estas cosas dice el Hijo de Dios, que tiene sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes a latón fino. Dice estas cosas: yo he conocido tus obras y caridad y servicio y fe y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Mas tengo unas pocas cosas contra ti, porque permites a aquella mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñar y engañar a mis siervos, a fornicar y a comer cosas ofrecidas a los ídolos. Créanme, en el final que viene vamos a estar hablando de Jezabel. Dirás, hermano, oh, ya pasaste por ello. No, no hablamos nada acerca de ella. Vamos a hablar acerca de ese espíritu y yo lo voy a echar fuera de esta iglesia. Gracias a Dios. Lo que él tuvo en contra de esta iglesia llamada Teatira es que toleraste, permitiste ese espíritu en tu vaso, en tu templo, este templo, tu casa, el templo de Dios. Gracias, Señor. Bueno, no es mi tema ahí, pero vamos a ir ahí, les prometo. Y le he dado tiempo para que se arrepienta de la fornicación y no se ha arrepentido. Y he aquí, yo la echo en cama, y a los que adulteran con ella en muy grande tribulación, si no se arrepintieren de sus obras, y mataré a sus hijos con muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy Él. Todas las iglesias. Obviamente, las demás iglesias debieron estar allí. Todas las otras iglesias estaban presentes. Las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño los riñones y los corazones, y daré a cada uno de vosotros según sus obras. Pero yo digo a vosotros y a los demás que estáis en Tiatira, cualesquiera que no tienen esta doctrina, la de Jezabel, y que no han conocido las profundidades de Satanás, como dicen, yo no enviaré sobre vosotros otra carga, pero la que tenéis, tenedla hasta que yo venga. El que hubiere vencido y hubiere guardado mis palabras, obras hasta el fin, yo le daré potestad sobre las gentes y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantados como con vaso de alfarero, como también yo he recibido de mi Padre. Hijos de Dios. El hijo varón. El hijo varón es el que tiene el poder sobre las naciones y recibe la vara de hierro. Estamos hablando de una edad de iglesia que fue la más larga en la historia. Fue de 1000 años. Fue considerado el oscurantismo o las edades oscuras. Fue el tiempo cuando la Iglesia Católica dominó la escena religiosa. Estaba llena de corrupción, estaba llena de idolatría, estaba llena de sensualidad. La iglesia estaba llena de ello. Por 1000 años hubo oscuridad. Esta fue la cuarta era de la iglesia, la era de la iglesia de Teatira. La carta a la iglesia de Teatira fue la más larga de todas las demás. Obviamente, Dios tenía algo muy específico acerca de esta iglesia. ¿Quieren saber qué es? ¿Les puedo hablar un poquito más? Bueno, vaya conmigo. Primero vayamos a Éxodo 25. Bueno, hablemos del candelero y de las iglesias en su orden. Aquí está Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira.
Esta church, cuarta iglesia, central shaft, caña central, the middle shaft. la caña de en medio, Powerful about this shaft. hay algo poderoso acerca de esta caña. Glory be to God. Gloria a Dios. God's word La fits palabra de so Dios encaja tan increíblemente together. junta, en unión. We start to talk about Jezebel Podemos empezar a hablar de Jezabel and overcoming the spirit of y Jezebel. vencer el espíritu de You will Jezabel. understand why Usted va a entender por the qué manifested sons of God es que los hijos manifestados de Dios this privilege son los que están to rule the nation. dando esta imagen para regir a las naciones con vara de hierro. Why they are given such Van a entender por qué se les es dado tal poder. church, of course, is the church En la that cuarta fits iglesia, with por the candlestick supuesto, itself. es la iglesia que encaja con el candelero en sí mismo y el crecer en la estatura. Tienes el altar de bronce, Éfeso, tienes el And you got the golden lavacro, Esmirna, y tienes el altar de oro, Pérgamo, y tienes el candelero, Teatira, la iglesia de la palabra. I've been telling you, it is the word. It is the ¿Qué es la vara de hierro? Les digo, es la palabra hablada, la que tiene dominio para conquistar y subyugar tu tierra. all right. Am I confused? Bueno, ¿los estoy confundiendo? No, bueno, mire lo que dice aquí 25, en Éxodo capítulo 25, talking about the candlestick. hablando del candelero. Harás pues un querubín. Oh, I'm sorry. Exodus 25, 31. Discúlpenme, no les dije, es 25, 25 and 31. verso 31. Candlestick of pure Harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo, se hará el candelero. Su pie, part right here. es esta parte aquí, Central esta parte central era llamada la caña. and his branches Su pie y su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Esta palabra caña es la palabra hebrea yorak y significa the loins and the las caderas, los lomos generative parts. y las padres de los genitales o la parte procreativa. De esto habla la caña. Está hablando de vida procreativa. Life does the word ¿Qué tipo de vida tiene la palabra? procreative. El poder de la palabra es procreativo. Fue la palabra la que fue hablada en el principio. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y la palabra dijo, la palabra dio a luz. Existence, all things. La palabra trajo a nacimiento todas las cosas. Todas las cosas fueron traídas a nacimiento por la palabra de Dios. Así es como usted y yo vamos a tomar dominio sobre estas naciones remanentes que todavía están vagando ahí en tu espíritu, en tu alma y en tu voluntad y que han estado ahí por todos estos años y que no hemos podido conquistar, no hemos podido vencer. Estos hijos manifestados de Dios, ellos son una caña, tienen ese poder procreativo saliendo de su ser para hablar la palabra de Dios como vara de hierro. Alguien tiene que gritar al Señor. Praise God. And bring things into being Traer las cosas a ser through the procreative power. a través del poder procreativo, el poder generativo de la palabra de Dios. The same word, La misma palabra everything que into existence trajo todo a la existencia está en tu boca. La palabra es poderosa como en tu boca, aún en tu boca. Our problem is lack of Nuestro problema es falta de fe in speaking. en hablar, proclamarla, manifestarla. Oh, shaka, praise God. Gloria a Dios. Gracias, Señor, Dios Todopoderoso. Vaya conmigo 1 Kings
a Primera de Reyes, chapter 21. capítulo 21. Let me just give you a foretaste of Jezebel. Déjeme darle solo una probadita en avanzado. Yeah, we've talked about her. Sí, hablamos de eso, pero no podemos seguir brincando. Necesitamos empezar a escarbarle ahí, Because she be a problem. porque ella va a ser un problema. Está hablando de Jezabel. Problem in the church. Ella es un problema en la iglesia. Problem in your Es un problema en tu vida. Nadie aquí está excluido. Ese espíritu powerful, es poderoso, manipulative. es dominador, manipulador, espíritu de brujería. Gloria a Dios. You know what the spirit of Jezebel wants to do? ¿Saben lo que le gusta hacer al espíritu de Isabel, de Jezabel, con sus manipulaciones? Es tratar de manipular el plan divino de Dios a su favor. Manipular el mismo plan divino de Dios a través de sus brujerías. Simplemente volteemos estas cosas, manipulémoslas y queremos que se vea y sintamos lo que queremos sentir y hacer lo que queremos hacer. Esto es Jezabel. El mundo está lleno y desafortunadamente la iglesia también. A donde quiera que volteamos. He estado orando y voy a seguir orando y me voy a mantener orándole a Dios que mantenga mis ojos abiertos. Y si no están abiertos, ábremelos. Ábrelos para lo que me perdí, lo que tenemos necesidad. No quiero ser manipulado a hacer y tomar los planes divinos de Dios y torcerlos para llenar mi propia agenda. Glory to God, hallelujah. Gloria a Dios, aleluya. We see here in 1 Kings Vemos aquí en Primera de Reyes, capítulo 21, verso 1. Pasados, esta historia me hace temblar en mis zapatos. Pasaron estos negocios, aconteció que Nabot de Jezreel tenía en Jezreel una viña. Hola, una viña. ¿Les hace sonar algo ahí? Tenía una viña en la colina más fructífera. Tenía una viña que llevaba viñedos ahí. Donde se habían quitado las piedras, tenía un viñedo que había cercado. Tenía un viñedo que estaba produciendo buen fruto para el Cordero de Dios. Nabot tenía una posesión poderosa, tenía un viñedo, que significa simplemente un jardín, significa un incremento hasta sobreabundar. Nabot de Jezreel tenía en Jezreel una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Ahora, el nombre Nabot es llave para el lugar a donde vamos. La palabra Nabot, el nombre Nabot significa, ¿están listos? Traer fruto. Llevar fruto. Hola. Nabot significa llevar fruto. Significa traer o dar a luz. Significa incrementar. Significa alimentar y significa. Y estaba en Jezreel. Y la palabra Jezreel significa Dios plantará la semilla. Hola. Así que estaba él en el lugar en donde Dios había plantado una semilla. Nabot, dar a luz un hijo varón de esta viña, de este jardín. Ese fruto y ese incremento. Y Acab lo vio y dijo, yo quiero eso. Acab quiso ese viñedo. Aquí hay un Acab tras tu viñedo. Hay un Acab mirando tu viñedo, la colina fructífera. Hay un Acab que la quiere para posesión suya. Gloria a Dios.
Y Acab habló a Nabot diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbres. Quiero quitar las vides. Quiero quitar los lugares de entrega. Quiero quitar los lugares de autosacrificio. La viña o la vid habla de entrega, de sacrificio. La vid no crece en sí misma, tiene que ser formada y acomodada alrededor de algo, tiene que entregarse a la forma en donde crece. Y tenía este viñedo rodeado de estas vides de entrega. Y Acab dijo, quiero esa viña porque quiero quitar las vides y quiero plantarla con mis hierbas. ¿Sabe lo que significa esa palabra legumbres? Plantas amarillentas y enfermas. Es lo que significa en hebreo. Plantas amarillentas y enfermizas. Hierbas que satisfagan mis apetitos. Hierbas que pueda cortar y poner en mi comida y que sirvan a la mesa del rey, que me sirvan a mí. ¿No es increíble esto? Gloria a Dios. Escuche ahora. Porque está cercana junto a mi casa. En otras palabras, mi casa está tan cerca de este viñedo que, bueno, ese es un problema. Tanta gente está tan cerca, pero tan lejos. Tan cerca en encontrar cuál es el propósito de Dios para ellos, pero tan lejos porque no agarran la visión del viñedo. Oh, sí, quieren el viñedo, pero lo quieren para sus hierbas, no lo quieren para las vides escogidas como un lugar de rendimiento y de entregarse al plan y propósito de Dios. Lo quieren para plantar sus pequeñas hierbas amarillentas, para poder cortarlas y ponerlos en sus menús personales y satisfacer sus apetitos personales que hicieron crecer para ellos mismos. Y yo te daré por ella otra viña mejor. Oh, no puedes hacer una viña mejor. Ya tienes lo que ha sido elegido para eso. Oh, dame eso y yo te voy a dar algo mejor. Entrega ese sacrificio, ese lugar. Te prometo algo mejor. No, no hay nada mejor. Ya tenemos lo mejor. Su nombre es Jesús. Y yo te daré por ella otra viña mejor que esta, o si mejor te parece, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab, guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Yo heredé eso. Es algo que heredé porque soy un hijo. Los hijos heredan. Quisiera que alguien alabara al Señor. Gracias, Jesús. Y vínose Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo, no te daré la heredad de mis padres. Y acostóse en su cama y volvió su rostro y no comió pan. Y vino a él su mujer Jezabel y díjole, ¿por qué está tan triste tu espíritu y no comes pan? Y él le respondió, porque hablé con Nabot de Jezreel y díjele que me diera su viña por dinero, o que si más quería le daría otra viña por ella. Y él respondió, yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo, ¿quién gobierna en este reino? ¿No eres tú el jefe, Acab? ¿No eres tú el que está en autoridad? ¿No eres tú el que tiene el control de tu propia vida? ¿Vean? Ahí es donde ella te agarra. ¿Vas a dejar que alguien
o alguien más te quite tu autoridad? Acá, levántate, le dijo. I'll fix this for you. Voy a arreglar esto I por will ti. manipulate this whole Voy a scene manipular to where that vineyard todo este asunto will be yours. de manera que la viña va a ser tuya. Y lo hizo. She called the elders Llamó a los ancianos del reino, los juntó and she forced y los forzó into a chief a place and position. Nabot a llevarlo a una posición como de jefe. Lo levantó en una posición de liderazgo y honor. Y entonces llamó a 2 hombres de Belial porque todas cosas deben ser establecidas por medio de 2 testigos. Y vinieron y atestiguaron y dijeron, Nabot ha blasfemado contra Dios y contra el rey, exaltándose a sí mismo y volviéndose líder. Y lo apedrearon hasta morir. Y Jezabel vino con Acab y le dijo, ahí está, Taken care of. ocúpate de ella. Ahí está tu viñedo. Ve y planta tus hierbas. This is the mandate Esta to es la comisión que tiene Jezabel. Matar el fruto. Tomar tu jardín lejos de ti. Matar lo fructífero de los hijos manifestados de Dios que Dios quiere producir y traer de tu vida al matar al Nabot en ti. Esta es su comisión. What else did she do? She slew the ¿Qué prophets. más hizo? Asesinó a los profetas, la voz de la palabra, The shaft, la caña the candlestick. que sostiene el candelero. Killed it all. Mata la palabra y los matas a todos. We're going. Aquí es hacia donde nos This is dirigimos. what we are going to fight. Y esto es con lo que vamos a pelear. Fight. Y vamos a pelear. I don't know who you's going to join me. No sé quién se va a unir conmigo, pero yo sé que nosotros nos vamos a pelear y a guerrear en contra de ese espíritu. Porque para mí, yo puedo decir, y les voy a decir, voy a testificar aquí y ahora, yo no voy a dejar que se vaya mi viñedo, no voy a dejar que esa vid se vaya, no voy a dejar que ese sacrificio y esa entrega y esa voluntad y deseo sean tomados de mí. I refuse. Me rehúso a entregarlo. Oh, hemos intentado, hemos probado, hemos tenido todo tipo de pensamientos y palabras y gente viene con nosotros y cartas, emails, todo tipo de direcciones. ¿Por qué no hacen esto? ¿Por qué no hace aquello? Tal vez eso es lo que estuvo mal y tu cabeza empieza a dar vueltas así. Todo el tiempo ese espíritu de Jezabel tratando de manipular el plan divino y tomar tu enfoque y quitarlo de ti, de lo que se trata todo en realidad. La viña Very fruitful hill en una colina muy fructífera, with the choicest vine con la vid de las elecciones plantada en medio, con una torre alta saliendo de ella, con una prensa de vino ahí en la esquina. Todo está ahí listo para ser aplastado y exprimir el jugo de la entrega que es producido de tu viña. Estoy hablando de la manifestación de los hijos de Dios, los que van a tener dominio y van a gobernar y van a tener autoridad. Esto es lo fructífero, esta caña es lo fructífero, es la que tiene el poder progenerativo que tienen los hijos manifestados y que dan a la luz en ti y en mí la semejanza de su Hijo Jesús. No es de extrañar que haya sido tan duro con esa iglesia. No es de extrañar que haya sido tan estricto con esa iglesia. No es de extrañar que fue esa iglesia que sea la que pasó por el tiempo más horrendo en la historia, donde mataban a cualquiera que se parara y hablara la verdad en esos 1000 años.
eran asesinados, eran llamados herejes, brujos, porque la verdad tenía que ser destruida. Así que acostúmbrese a eso. Si se va a parar como una caña, como un hijo manifestado que sostiene toda la palabra de Dios, usted va a ser odiado. Usted va a ser perseguido. Él va a venir en contra de usted. Si usted va a vivir de acuerdo a Dios en Jesús, va a tener persecución. No hemos visto la persecución todavía como la que va a venir. Va a venir. Aleluya. Y más vale que sepa dónde está parado y por quién está parado y para qué. Porque eso va a hacer que usted no se balancee, no se mueva por las tormentas de estos días finales de tiempo. Gracias, Dios.